a comentar lo que hice en el auxiliar 6. Esta es la pauta. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo ya que mucha gente me lo pidió por correo. Y igual este auxiliar se va a hacer de vuelta de vacaciones para los que no quieran ver esto. Esto no es una obligación verlo. Pero para la gente que quería adelantar la tarea porque tiene un poco de tiempo libre en estas vacaciones y la está trabajando en vacaciones, para que no se atrasen o puedan realizarla y no esperar hasta de vuelta a vacaciones. ¿Ya? Tenemos la pregunta 1, que va a ser de análisis post-optimal. Y la pregunta 2, que es usando el método de branch and bound, pero en vez de simplex, hacerlo con manera gráfica. ¿Ya? Como yo les puse en el foro, que esto es como una forma más sencilla de ir viendo lo que va pasando. ¿Ya? Comencemos con la P2, que es un poquito más corta, la P1 un poco más larga. ¿Ya? Aquí tenemos el resumen de post optimal que me robé de don Héctor Ramírez, que de ahí se los voy a explicar. Y vamos con la P2. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es tener el problema, el original, el P. ¿Sí? A este le encontramos una solución. ¿Ya? Y como no lo vamos a hacer por un simplex, lo vamos a hacer de manera gráfica, hacemos lo mismo que el auxiliar 4, si no me equivoco, o 2, no recuerdo muy bien. Transformamos las restricciones en rectas y las graficamos, ¿sí? Acuérdense que íbamos poniendo puntos antes de una recta o después de una recta para ver si se consideraba el lado izquierdo o el lado derecho, ¿ya? Y haciendo todo esto, sacamos las restricciones. Esa va para abajo, los ejes van hacia arriba y la zona que cumple todo esto es la zona que está hechura acá con verde, ¿ya? Como yo les dije también, siempre es importante anotar los puntos claves porque después nos pueden servir para los cálculos, ¿sí? Entonces anotamos este y este, ¿sí? Luego reemplazamos cada uno de los vértices de este poliedro en nuestra ecuación principal, aquí en nuestro problema, y vemos cuál nos da el valor más bajo, o sea, en este caso el valor más mínimo, por decirlo así. En este caso, este fue el valor que encontramos que era nuestro valor óptimo, ¿sí? Ya. Para lo que viene a continuación, de ahí le explico esto. Entonces, ya nuestro problema P0, como siguiendo el orden que hizo el profesor, en este caso coincide porque el profesor solo tenía el problema hasta acá, de aquí hasta arriba. Y acotó todo que sean x1 y x2 mayor o iguales que 0, ¿sí? Por eso se transformó en P0. Le encontramos la solución, que era 20,7, o sea, 20 séptimos, 3, que era la intersección que les puse acá, esta. Y evaluando en nuestra función objetivo, nos dio que el óptimo de este problema va a ser z sub 0 asterisco y eso, ¿sí? Que esto nos dio un valor aproximado de menos 8, para tenerlo en mente, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Este método funciona como para enteros y no enteros, ¿sí? Si es entero, dejamos esa rama, por decirlo así, y si es no entero, vamos a ramificar. Entonces, como la solución del x2 es entera, no se divide ahí. En este caso, en la clase del profesor, nuestros dos valores dieron no enteros, ¿sí? Entonces, por eso él sacó dos problemas enseguida, ¿ya? Entonces, luego solo vamos a trabajar con el primero, ¿sí? Esto nos dio 2,857 aproximadamente, y esto se acota por los dos enteros que están próximos, en este caso el 3 y en este caso el 2, ¿sí? Entonces, ponemos nuestra restricción, como estamos trabajando con x1, la primera va a ser x1 menor o igual a 2 y x1 mayor o igual a 3, ¿sí? Como que va contra la lógica que uno pensaría, ¿sí? Luego, ahora tenemos, aquí lo voy a hacer, de P0 se nos dividen dos ramitas, ¿sí?
P11 y P12. En esta vamos a considerar la primera, que x1 sea menor o igual a 2, y en el P12 vamos a considerar que x1 sea mayor o igual a 3. ¿Sí? Copié el mismo problema en ambos lados y le agregué la restricción que le acabo de poner, que son estas de acá. ¿Sí? Y me faltó poner algo de antes. En la clase del profesor sale que nuestra solución z sub 0 asterisco, porque tiene decimales, va a acotar por debajo a nuestra solución del problema, ¿sí? Y cuando la solución es entera, la va a acotar por arriba, supongamos entero, ¿sí? Cuando dé un valor entero va a acotar por arriba, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, tomamos el mismo gráfico de la vez anterior, que tenía la recta, la celeste, la roja y la naranja, y las limitaciones con los ejes, y ahora agregamos nuestra nueva restricción, ¿sí? Por eso es lo que yo les dije, que ahora se ve como un poquito más gráficamente, como que se ve más sencillo, que en vez de hacerlo por simples, que es como más metódico, ¿sí? Entonces agregamos una nueva restricción y se nos acota nuestra zona factible, porque antes era como consideraba esto, ahora considera todo esto, ¿sí? Entonces consideramos todos esos vértices y vemos, probando uno a uno, cuál nos da el óptimo, ¿sí? Aquí no consideré el punto 0,0 porque es como la solución trivial, ¿ya? Entonces, la intersección entre la recta celeste y la verde nos dio el valor óptimo, ¿sí? En este caso, ese punto es 2,1 medio. El valor óptimo del problema P11 dio menos 7,5. ¿Ya? Haciendo lo mismo para este, nos salía que x1 es mayor que 3, entonces va a considerar de aquí para allá, esto, ¿sí? Pero aquí no hay ninguna zona que cumpla estas restricciones, porque supongamos, si consideramos de acá para allá y consideramos la roja, sería como esta, ¿sí? Pero no considera esta restricción, que x2 tiene que ser menor que 3, ¿sí? Entonces por eso es infactible esta rama. Y como es infactible, se corta la ramificación. Esto se los puse aquí al final. Aquí, mire. Tenemos el problema P0. En el caso que agregamos la restricción x1 mayor o igual a 3, el problema P12 es infactible, ¿sí? En este caso, cuando agregamos la restricción x1 menor o igual a 2, sí nos dio una solución con decimal, entonces podemos seguir iterando, ¿sí? Entonces, volvamos. Ya, como tenemos una restricción con un entero y un negativo, ahora vamos a iterar con el lado, o sea, nada que ver, olvide lo que dije, un entero y un no entero, un decimal, vamos a iterar con el lado del decimal, ¿sí? Porque cuando es entero, ganamos, ¿sí? Aquí la idea es como llegar a algo entero, ¿sí? Entonces, como nuestro no entero es un medio, acotamos con 0 y 1, ¿sí? Procedemos igual que antes, x2 menor o igual a 0 y x2 mayor o igual a 1, ¿sí? Ya. Como la solución es decimal, acota por debajo de nuestra solución del problema, de nuestro problema P, ¿cierto? Si antes estaba acotada por menos 8, algo, ahora va a estar acotada por menos 7,5. Por eso es lo que yo le decía, que como gráficamente se ve como, ¿por qué ocurre esto? Entonces como que antes teníamos una zona más grande y ahora la zona la estamos achicando cada vez más, ¿sí? Esto igual es importante tenerlo en cuenta. Luego, recuerden, cuando vamos ramificando, siempre hay que tener en cuenta la restricción anterior. Si en este caso agregamos, si en este caso cuando ocupamos la restricción de x1 menor o igual a 2, no funcionó, se considera y ahora se agregan las nuevas, ¿sí? Nunca olvidar las anteriores. Entonces, ya copiamos el resultado y en este caso
ocupamos que x2 es menor o igual a 0. Pero ya teníamos aquí que x2 era mayor o igual a 0. Entonces, como es menor y es mayor, consideramos que x2 es igual a 0. Entonces, nuestros únicos puntos factibles de este poliedro van a ser los que, en caso que el x2 sea igual a 0, que es la solución trivial, 0, 0, y la 1,0. O sea, nada que ver 1,0. Un medio, exacto, 3 medios, 0, 1,5 quería decir. ¿Sí? En este caso es decimal y tenemos una parte entera. ¿Ya? Eso dejémoslo ahí a priori. En este caso, cuando considerábamos que x2 era mayor o igual a 1, ¿sí? Nuestro poliedro va a ser un cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, nuestros 4 vértices son enteros. ¿Sí? Si este cuadrado estuviese más arriba, ya deja de tener los 4 vértices enteros. ¿Sí? Ojo, no siempre va a significar que porque sea cuadrado van a ser los 4 enteros. Ya. Entonces, tenemos los 4 vértices y vemos cuál es el óptimo. En este caso, el que da el valor más pequeño es el 2,1, este de acá, que nos da un z del problema 2,2 igual a menos 7. Y ahora viene lo que yo le dije que era clave. Como nuestro óptimo es entero, va a acotar por arriba a nuestra z, ¿sí? Que es lo que les puse acá. Z va a estar acotado por arriba, ¿sí? Anteriormente habíamos acotado por abajo por z1, 1, y ahora va a estar acotado por arriba por z2, 2, ¿sí? Que en este caso entonces sería como va a estar entre 7,5 el z y entre menos 7, ¿sí? Ya. Y ahora, retomando cuando agregamos cuando encontramos el punto que era el óptimo, en nuestro P21. Nos da que sería un Z21 igual a menos 6. O sea, cuando nuestra solución tiene un decimal, acota por abajo, que es lo que le pusimos acá. ¿Ya? Pero más adelante se los voy a explicar, que aquí se los puse. Nosotros, como les dije, que teníamos acotado entre menos 7,5 y en menos 7, el menos 6 como que quedaría por acá, como por aquí raro. Entonces, cuando llegamos a una ramificación aquí, con un entero y un no entero, siempre hay que considerar al entero primero. Es como el que prioriza, porque este método siempre va a priorizar las soluciones enteras, ¿sí? Entonces, como aquí ya encontramos un óptimo, ya terminamos de iterar. Por eso no seguimos iterando por este lado, ¿sí? Ya. Que eso fue lo que le expliqué acá. Y aquí en verde les puse que esto era lo clave. Si una de las soluciones al ramificar nos da entera, se acota por arriba, ¿sí? Es lo que yo le puse acá. Si nos da no entera, se acota por abajo, ¿sí? Que esto era lo que yo les puse. En este caso, en esta ramificación, nos dio que el z estaría acotando por abajo por el menos 6, pero esto como que contradice a lo que nos dijo la solución entera, y por eso terminamos de iterar, ¿sí? Y por eso se corta acá. Y esta ya no se sigue iterando, ¿sí? Ojo con esto. Y este método para la tarea, yo lo realicé con este método. No me dio tan latero como simplex, porque aún no lo hago. Pero ayuda quizá a no confundirse, porque aquí no tenemos como la restricción de cuando es menor, mayor, cómo va variando las iteraciones con simplex. Esto es como, a la larga es un poco más sencillo, porque con simplex nos van a quedar cada vez más filas. Entonces va a ser más tedioso. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos con la P1. Vamos con el resumen. Cuando nosotros tenemos el tablero óptimo, cuando ya terminamos de iterar, nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Que con el profe lo ven como así, o algo así. Entonces,
siempre vamos a tener como esta matriz, la matriz identidad se va a formar, al lado derecho van a ser b a la menos 1 por b y menos z, ¿sí? Entonces, en el caso de variación de la función objetivo, de los coeficientes de la función objetivo, que son los que van, supongamos, 2x2, cambiamos este, ¿sí? Se vuelve a calcular el costo de esta forma, ¿ya? Que esto es lo que vamos a ocupar más adelante y vamos a ver qué significa cada valor, ¿sí? Y es siempre importante considerar este. Si el que calculamos es mayor o igual a 0, la solución óptima sigue siendo la misma, ¿sí? Y por ejemplo, esto cambia. Y si no tiene componentes estrictamente negativas, o sea, si tiene una componente estrictamente negativa, se vuelve a iterar en simplex, ¿ya? Entonces vamos con la P1A. Ya, esto siempre se lo dan. Si es que nos dan el mínimo, transformamos al tablero original. Esto es importante, tener el tablero original y el tablero ya pivoteado al final. Casi siempre te lo dan en este tipo de ejercicios, ¿ya? Porque son los dos tableros que son los que importan, ¿sí? Y siempre es importante tener esto. Cuando anotamos lo que entra y lo que sale, siempre ir anotándolo. Después de pivotear muchas veces, te da esto. En este va a quedar x3, x2 y x4, ¿sí? Ya teniendo eso, anotamos nuestro x de las variables y nuestro z, ¿sí? Esto es como si se acabara acá un problema de simplex normal. Entonces, ahora la pregunta nos dicen el costo de la variable 1 cambia a menos 30. Antes era menos 20, ahora cambia a menos 30. Entonces, ¿qué calculamos? ¿Cuál es CD traspuesto? Nos fijamos en cuáles dan las variables básicas, que sería estas básicas y estas básicas. ¿Sí? Eso no significa que sea B, pero sino B de básica, ¿sí? Y tienen que respetar el orden de nuestra matriz identidad. Entonces sería x3, x2 y x4, que es lo que está puesto acá, por eso le dije que era importante. Entonces ponemos los costos de nuestras variables básicas, de x3, x2 y x4. Estos costos los vemos al principio, ¿sí? Que son los de acá. x3, x2 y x4 0, porque es una variable de holgura, ¿sí? B a la menos 1 por A1 se saca del tablero óptimo, ¿ya? Estas multiplicaciones, en vez de calcular B, después B a la menos 1, y después multiplicarla por A sub 1, es una lata, porque hay que invertir y después multiplicar. Entonces mejor sacarla al tiro del tablero óptimo, ¿sí? Entonces buscamos B a la menos 1 por A1, o sea, B a la menos 1 por A1, da acá, ¿sí? Listo, lo copiamos. Ahora ocupamos la fórmula que yo les dije que estaba en amarillo, que era esta, ¿sí? Hay que calcular los nuevos costos de las variables no básicas, ¿sí? Que esas son las que fuimos cambiando. En este caso, de x5 y x6 quedan iguales, ¿sí? Que al reemplazar la fórmula van a quedar exactamente iguales. Y porque no las cambiamos, obviamente. Si se cambian, también se hubiesen cambiado. Ya en este caso cambiamos C1 y lo que ocurre es lo siguiente. Anotamos el menos 30, nuestro CB traspuesto, por nuestro B a la menos 1 a 1. Así que eso nos da menos 6. ¿Y qué hacemos con este menos 6? Se incluye en el costo, pero en el tablero óptimo. Entonces se cambia a aquí. Ahí le colocamos el menos 6. Y ahora, que era lo que yo les puse, si esta multiplicación tiene un valor estrictamente negativo, se puede iterar simple. Si es mayor o igual a 0, la solución sigue siendo óptima y se calculan los otros valores, ¿sí? Las básicas, si no me equivoco. Entonces, volvemos a iterar simplex. ¿Cómo iteramos simplex? Bueno, primero buscamos la división más pequeña. Esta no sirve, y esta da 400 y esta da 200, ¿sí? Entonces nuestra fila pivote va a ser esta. ¿Cómo la transformamos? Esto tiene que ser 1, 0, 0 y 0. Esta se divide por 2. La segunda,
queda igual. La tercera hay que restarle esta, que es lo que les puse acá. La A sub 3 se le resta la A sub 2 ya convertida, cuando esta ya está convertida, cuando esta ya es 1 y ya la dividimos por un medio. Y a la primera hay que sumarle 6 veces la A sub 2 convertida, ¿sí? Que es lo que le puse acá. Ya realizando todo eso, nos va a quedar todos estos cambios, ¿sí? Y aquí es importante, esta era x1, entonces, ¿cuál fue nuestra fila pivote? La de x3, entonces sale x3 y entra x1, ¿sí? Ya pivoteando, como ustedes ya saben, nos va a quedar esta matriz. ¿Hay más costos negativos? No, se termina de iterar. Entonces anotamos nuestras soluciones. x1 vale 200, x2 vale 600, x4 vale 200. Y todas las que no se mencionan valen 0. ¿Sí? Que son las x3, x5 y x6. Y el óptimo da menos 15.600, que acá, que en algunos casos es menos z. ¿Sí? Que eso es como se denota la matriz. ¿Ya? B. Cambio en el lado derecho, que el lado derecho es esto, ¿sí? Cuando eso hablamos del lado derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificamos B a la menos 1. ¿Sí? Esto lo sacamos del tablero óptimo. Acuérdense que no es necesario volver a calcular todo. ¿Ya? ¿Y cuál es nuestro B a la menos 1? Sería esto de acá. ¿Sí? Entonces, ya. Multiplicamos, o sea, ocupando la fórmula nos piden que calculemos esto, que va a ser el B por el B nuevo que le pusimos, este de acá. Esto nos va a dar una nueva matriz, o sea, un nuevo vector B, que esto es lo que se pone en el lado derecho, ¿sí? Pero como son todos mayores o igual a 0, el óptimo no cambia, ¿sí? En caso de que no sean mayores o igual a 0, hay que hacer lo que dice acá. Acá está. Si tiene alguna componente estricta negativa, hay que iterar con simplex dual, que eso es lo que le va a enseñar el profe más adelante. ¿Dónde vamos? Acá. Entonces, el óptimo sigue siendo el mismo. Y ojo, como cambiamos los valores de B, acuérdense, cambia la solución, ¿sí? Que en este caso, este es igual, pero este cambió de 200 a 100 o de 400 a 100, si no me equivoco. ¿Ya? Pero como es variable de holgura, el óptimo sigue siendo el mismo. ¿Ya? La pregunta C es si agregamos una nueva variable, ¿ya? En este caso normalmente sería x4, pero yo ocupé x4 para la variable holgura, así que agreguémosle un delta 4, que esto va a estar en la posición de una x4 normal, por decirlo así, ¿ya? Nos dicen que el costo de esta nueva variable es menos 10 y nuestra matriz de restricciones sería 1, 0, 1, ¿sí? Ya. Entonces, modificando, aquí tenemos dos maneras de poder hacer el ejercicio. La forma latera, que es hacer el ejercicio totalmente de nuevo, o la forma que es más sencilla y que llegamos al mismo resultado, que es la que sale en el formulario. Pero expliquémosle primero las formas normales. Agregamos nuevas variables en cada restricción, hacemos el tablero normal para empezar a pivotear y hacemos simplex de toda la vida, ¿sí? Sacando las divisiones y todo eso. Y nos da este tablero, ¿ya? Este tablero no se lo van a dar, obviamente. Si lo quieren hacer de esta manera, ustedes lo tienen que calcular. Pero a veces es más de 2 iteraciones y ya se vuelve a ser muy latero. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a las fórmulas con verde. Nos van a decir que los costos de las variables que se agregaron son de esta forma, ¿sí? Y se va a agregar una columna del costo que calculamos y nuestro que va debajo de los costos, por decirlo así, dentro de la matriz del tablero, va a ser de esta manera, ¿sí? Y esto se lo vamos a explicar en caso de que sea necesario.
Entonces, aquí estamos. Ya. Ocupamos la fórmula que nos dicen acá, que sería el C4 nuevo, cuando les pongo la rayita, es cuando ya está como en el tabló, por decirlo así. Y reemplazamos. El C4 fue el que nos añadieron recién. Se ve traspuesto, el mismo que pusimos antes. Y B a la menos 1 por A4 es lo que hay que calcular. El B a la menos 1 ya lo dijimos antes. Y el A4 fue el que nos dijeron recién. ¿Ya? Yo sugiero resolver esta multiplicación que igual nos las piden. ¿Sí? Que es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces. Ya bueno, en caso, ya resolvemos todo esto y nos va a dar que el nuevo costo va a ser igual a menos 6, que este es el que se mete en el tablón. Uy, aquí le puse 6, pero es un menos 6. Lo voy a arreglar al tiro. Ya. Y también lo que va dentro de del tablón, esto, a eso me refiero con A4 rayita, que por eso es lo del tablón, es multiplicar B a la menos 1 por el A4 que nos dieron, ¿sí? Y en este caso, vemos que nos dio el mismo tablón, independiente de que si lo hubiésemos tenido desde un comienzo estas restricciones, las podemos llegar y meter al final, como si ya tuviésemos, si hubiésemos tenido solo la variable x1, x2 y x3, iteramos simples y todo eso, simplex, y agregamos una nueva variable, es exactamente lo mismo que si lo calculamos por fuera, ¿ya? Como tenemos un costo negativo, volvemos a iterar simplex, ¿ya? Calculamos cuál es el más pequeño. Aquí les puse los pivoteos, exactamente igual que antes, definiéndome lo mismo a 0, a 1, todo eso. Estos van cambiando, por ejemplo, en cada iteración, ¿ya? No se vayan a confundir. Y nos da este nuevo tablón óptimo, ¿ya? Los costos son positivos, esto es positivo, podemos darle para adelante. Se termina de iterar, ¿sí? Y ojo con esto, acuérdense, cuando escogimos esta para pivotear, sale x4 y entra delta 4, ¿sí? Esto es importante para que lo cambien acá. Anotamos nuestros nuevos valores de x óptimo, ya que ya encontramos porque terminamos de iterar, y nos da estos vectores, ¿sí? Nuestro z cambia, ya que estos valores cambiaron, y podemos verificarlo acá, ¿sí? Dense cuenta, una forma de verificar que su simplex está bien es reemplazar estos valores en sus variables que corresponden y que les dé el mismo valor pero negativo, ¿ya? Si no les da el mismo valor es porque están haciendo algo mal, ¿ya? Esto lo pueden comprobar paso a paso en simplex, ¿ya? Entonces, o lo pueden ver al final también, en realidad, porque paso a paso es como muy tedioso. Entonces lo reemplazan y van a ver que tienen que ser los mismos con un signo cambiado, ¿ya? La pregunta D es introducir una nueva restricción, o sea, agregarle acá otra fila, ¿sí? Nos dicen que sería x1, x2 y x3 menor o igual a 800, y ahora ocupamos las fórmulas rosadas, ¿ya? Pero antes de esto, anotemos lo que nos sirve. El d sub 0, que sería lo que va al lado derecho, va a ser 800. El d traspuesto, que sería en nuestra fila, ¿ya? Que sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, que son las variables de holgura, ¿sí? Escogemos cuáles son las básicas y las no básicas, que esto, acuérdense que era lo importante que yo les dije, respetar el orden. Las básicas eran en el orden x3, x2 y x4, y las no básicas el resto, ¿sí? Entonces ponemos, este es 1 y x4 es 0. Entonces vamos a poner 1, 1 y 0. x1 va aquí y 0 y 0. ¿Sí? La fórmula rosada nos piden calcular esta multiplicación y la que vamos a ver en la página siguiente, ¿ya? Que sería el d traspuesto de las no básicas menos d traspuesto de las básicas por b a la menos 1 por n, ¿ya? Este b a la menos 1 por n se saca del tablón, ¿ya? Acuérdense, esta matriz se saca del
Ahí, ¿dónde lo puse? Aquí, ¿ya? Este es en el mismo orden de las no básicas. X1, después seguía X5 y después seguía X6. ¿Sí? Ya. Multiplicamos esto y nos da un vector. ¿Sí? Un vector traspuesto. Y acuérdense, es importante siempre anotar los... Aquí corresponden cada de las variables. ¿Ya? Calculamos esta otra multiplicación, que lo que nos dice como el formulario, por decirlo así. Nos da. ¿Cuál era nuestro D0? Que era el 800 que se agregaba. El mismo, el mismo y el mismo. Y esto es lo que estaba antes en el lado derecho. 400, 600 y 400, que era lo mismo de acá. Lo mismo de acá. ¿Sí? Entonces, ya multiplicamos eso y nos da un nuevo lado derecho. ¿Ya? Este era nuestro tabló antes, el final. ¿Sí? Nosotros tenemos que agregarle aquí una nueva columna, o sea, una nueva fila. Y también deberíamos agregarle una nueva columna también, o sea, si hubiésemos partido desde el comienzo, una nueva columna de la variable holgura, ¿cierto? Y también con su correspondiente el lado derecho, ¿sí? Entonces, en este caso agregamos x7, la nueva variable holgura, que el vector e identidad. Acuérdense que todo esto es como antes al principio de una identidad. Y aquí va el d sub n traspuesto, que era lo que encontramos. ¿Sí? Aquí. Este de aquí. ¿Sí? O sea, aquí va toda esta multiplicación. ¿Sí? En el x1 va el menos 1, en el x5 va el menos 1 y en el x6 va el 0. Y si no encontramos nada para los otros, asumimos que son ceros. ¿Sí? Lo que les dije y lo que les dije y el resto son ceros. ¿Ya? Aquí esto lo saqué del formulario, pero vamos a verlo ya que está un poquito más ordenado. Acá. Si el nuevo lado derecho es negativo, tenemos dos casos. Si la primera multiplicación que calculamos es mayor o igual a 0, se produce no acotamiento. ¿Y esto qué significaba? Que no hay óptimo. ¿Sí? En caso de que tenga alguna componente negativa, que en este caso sí lo tiene, era el menos 1 si no me equivoco, volvemos a iterar pero simplex dual, ¿ya? Que el simplex dual se hace cuando el lado derecho tiene alguna variable negativa, que en este caso nos dio menos 200, ¿sí? Entonces, y el otro caso es que esta multiplicación que hicimos, no sé a qué se le adjudica eso, ese nombre por decirlo así, es mayor o igual a 0, la solución sigue siendo la óptima, ¿sí? Solo tenemos que calcular la variable holgura, ¿sí? Entonces, en este caso, como nos dio una negativa, esta y esta, pivoteamos, ¿sí? Pero simplex dual, que esto es lo que van a ver con el profesor de vuelta de vacaciones, ¿ya? Porque aquí nos dio menos 200. Pivoteamos en base a esta y seguimos. El pivoteo es igual que al de antes, ¿ya? Aquí lo que sirve es en cuál pivoteo, ¿sí? Pivoteamos, les puse los nombres, y nos da este valor. Como pivoteamos en esta fila, entra x1 y sale x7, ¿sí? Otra cosa importante que no les dije, cuando agregamos la columna y la fila, el x que se pone acá es el x nuevo que pusimos, ¿ya? Se pivotea, como sale x7 y entra x1, ponemos el x1 acá y resolviendo la matraca nos va a quedar esto, ¿sí? Cambió el valor óptimo y cambiaron nuestras soluciones, ¿sí? Las anotamos. X1 vale 200, X2 600, X3 0, ¿sí? Las variables de holgura, me faltó una, ¿verdad? Que agregamos un X7 aquí.
Entonces, y la variable holgura, aquí la única que tenemos sería x4 que es 200 y x5, 6 y 7 valen 0, porque no tenemos información. Reemplazamos estas en la función objetivo y nos da que el z es menos 13.600, que es lo mismo que les dije acá. Entonces por eso nuestro cálculo está verificado. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio. Como no hay más costos negativos, podemos dejar de iterar y le damos para adelante. ¿Sí? Y concluimos. Ya, si tienen alguna duda me pueden mandar correos o preguntar en el foro nomás y yo les voy a responder. Si quieren alguna sección, una sesión de consulta, póngalo en el foro y nos coordinamos por Discord o por Zoom. En caso de que sea necesario. Como si están conformes con correo y todo eso, todo bien. Eso, hasta luego.